hace un año Conatel, de manera arbitraria, abusiva, cierra. Inconstitucional, además. Ajá, exacto, decomisa, que no tiene autoridad ni siquiera para ello, unos transmisores, argumentando que no tenemos habilitación, y siempre la tuvimos. Claro. Siempre la tuvimos, o sea que era un decomiso sustentado sobre una falacia. Bueno, ya ha pasado un año. Son estrategias. Y bueno, y finalmente el gobernador que había para esa época, un gobernador rojito, que nos calificaba como hula terror, un gobernador que fue estudiante nuestro, se graduó hasta de posgrado en esta universidad, lamentablemente se erigió como uno de los enemigos de la universidad. Bueno, ha pasado un año, por fortuna nosotros ya hemos incursionado el tema de la televisión vía streaming, vía YouTube, el manejo de las redes nos permite utilizar todo ese equipo y toda esa capacidad humana. Entonces, como yo digo, lo que nos quitaron fue una señal al aire, pero no nos quitaron ni la voluntad, ni la gana, ni la capacidad. Y recientemente, Conatel nos está enviando una comunicación en el que cuestiona un mensaje institucional que ellos lo califican como publicidad, que no es cierto, es un mensaje institucional de la Asociación de Profesores, donde hay una profesora que dice, en las palabras más delicadas, más decentes, que frente al salario pírrico que tenemos, frente a la situación de país que tenemos donde no hay alimento, la diáspora no puede ser la salida. Y hay que resistir, hay que mantenerse en el país. Bueno, yo lo diría en unos términos distintos. Yo le digo, frente a los sueldos de miseria que nos paga el gobierno, frente al desastre de país que tenemos, la salida no es irse, la salida es quedarse y luchar por tener un país democrático. Bueno, pero por ese comentario, que yo creo que Conatel le debería dar un premio a esta profesora, porque esta profesora está estimulando que la gente se quede en el país. Claro. Entonces lo que hace es enviarle a la Universidad de los Andes una comunicación en el que le ordena sacar ese mensaje institucional. Y Joe Delía, director de Civilis Derechos Humanos, en la línea telefónica. Joe, ¿podrías resumirnos cuál es la situación del derecho a la salud en Venezuela? ¿Cuáles son los principales hallazgos, situaciones que se denuncian en el informe esta semana justamente publicado, el informe anual de PROVEA? Para el año 2017, que es el periodo en el cual está el informe, y claro, y puedo dar datos también del 2018, pero en el año 2017 fue importante el hecho de que fue un año de censura absoluta sobre cualquier tipo de información oficial. No tenemos memoria y cuenta, no tenemos presupuesto, no tenemos estadísticas de ningún tipo, y llegó, digamos, al extremo de incluso haber perdido una referencia importante, que es la página web del propio ministerio. Es decir, no hay ni siquiera una referencia institucional con la cual te puedas comunicar para poder entender que hay un órgano, digamos, que se encarga de las políticas en salud. Al desaparecer, evidentemente desaparece toda posibilidad de que los ciudadanos tengan contacto, digamos, con esa institución y conozcan a partir de la institución de lo que está ocurriendo. Eso es un hecho grave, porque nos deja en total oscuridad y sin una referencia institucional a la cual acudir. En ese sentido, además, sin data, lo que hemos estado es documentando denuncias directamente desde los hospitales, desde las propias personas que están afectadas, desde las organizaciones que están ayudando, digamos, a las personas afectadas para que puedan tener acceso a algún tipo de ayuda. Y en esa denuncia, bueno, las tres cosas más importantes es, uno, el aumento acelerado del retiro de personal de salud de los centros de salud, el cierre de centros de salud. En el caso del personal, estamos en un nivel de déficit, por ejemplo, en personal de enfermera que ha llegado hasta el 90%. En el cierre de servicios estamos hablando de una caída del nivel de operativo de cerca entre un 50 y un 90% de las capacidades de los servicios públicos de salud. Eso acompañado además por epidemias que han ido aumentando de manera exponencial. Tenemos 400.000 casos de malaria, tenemos casi ya 2.000 casos en sarampión,
en 17 estados del país. El equipo de Aula Abierta estuvo presente, Sofía y Ana estuvieron allí. Y bueno, por favor, descríbanos, chicas, ¿qué se discutió en este evento y de alguna manera cuál fue la reflexión que pudieron hacer a propósito de estar presentes? Entrevistaron también a algunos de los ponentes, luego vamos a escuchar algunos de los audios, pero cuéntenos un poco ese esbozo. Bueno, al principio entrevistamos a la mayoría de los ponentes para que nos dieran un resumen de sus ponencias, y todo se resumía en que hablar de la ética de la política y cómo debería manejarse la política, y cómo ahorita el mal manejo de la política o la mala perspectiva que se tenía ha llevado al país a como está. Una de las ponencias que me llamó muchísimo más mucho la atención fue de Jorge Sánchez Meleán, puesto que fue una crítica dura a la unidad, diciendo de que la unidad se hace difícil porque todos se creen muy importantes. O sea, quiere decir que respalda el discurso que la verdad yo he dicho mucho, que ellos buscan su espacio de poder y que es muy individualista, y que como no se unen entre ellos, no van a un objetivo en específico. Entonces, ¿cómo van a llamarse oposición si no se oponen? Bastante directo, claro, el profesor Sánchez Meleán. Sí, él fue uno de los más directos, puesto que aparte en la misma mesa tenía al coordinador de la unidad, tenía a Veledo, y tenía a Juan Pablo Ganipa, que obviamente estaba criticando de frente cuál era su línea de acción. También decía que tenemos que ser útiles, no importantes, no buscar tu espacio de poder, ser útil a la sociedad, porque busca la política que es un trabajo social, tú estás buscando el bien común en general. Entonces dijo que bueno, hay que ver a la política como algo trascendente, no algo que solamente se vea en este espacio. A propósito, dio una frase que me marcó muchísimo. Él dice: es inconcebible que este gobierno tenga a todo en contra menos a la oposición venezolana. Y dio unas cifras bastante alarmantes. Dice que según los estudios, para diciembre del 2019, en Venezuela va a haber un éxodo aproximadamente de 10 millones de venezolanos. Que en este momento existe un desconocimiento y un rechazo a la dictadura del 75% de los venezolanos, y que todo este cambio se va a lograr con la unidad.